al nuevo párroco que llegará prontamente, seguir acogiendo al Padre Mario, que por 2 años con nosotros aquí ha venido a servir, a apoyar, a aportar, como él mismo lo ha dicho, lo ha expresado con sus límites y demás, pero aquí está y es mucho lo que ha estado haciendo, acompañando, lo que ha logrado pues con nosotros también. Invitarlos pues a celebrar la fiesta de San Martín de Tours. Hoy es San Martín de Porres, pero el 11 es San Martín de Tours. Sin embargo, habíamos programado, yo primero programar con el Padre Mario y sugerir que la misa de la fiesta patronal de San Martín no fuese el 11, sino el domingo 10, dentro de 8 días, justamente porque el 11 tenemos asamblea diocesana. Entonces, por eso se inició un día antes. Desde el viernes se está haciendo la novena. Ayer fue el segundo día, ahora a las 8 de la mañana, allá en la capilla de San Martín es el tercer día. Y así durante toda esta semana, mañana también, a las 6 de la tarde, en el cementerio normal, común y corriente, y en la capilla a las 6 de la tarde, porque viene un fraile franciscano que va a acompañar al Padre Mario y a ustedes esta semana por la fiesta de San Martín de Tours. Así que no hay excusa y pues se va a llevar a cabo las 2 misas al tiempo, la del templo y la de la capilla San Martín de Tours. Quiero agradecer a los adoradores, hoy de un modo especial esta mañana a participar, porque esta siempre ha sido la misa de ustedes y sobre todo los domingos de Minerva, cada tercer domingo, que aquí han estado muy puntuales y además de eso, con su mercadito. Aún siendo muchos de ustedes los más necesitados de ese mercadito, pero se han desprendido, como la viuda del Evangelio, dando lo que tienen para subsistir, sobrevivir, para también recibir, porque lo que se da se recibe también, porque con Dios todo es así, todo se retribuye, todo vuelve. Entonces, gracias, porque con eso nos edifican. A mí me parte el alma ver a muchos de ustedes llevando su mercadito, y yo a veces, pudiendo hacerlo, no lo hice, de llevar la ayuda, y sé que muchos de ustedes también se conmueven de eso. Sigan esa tradición, no sé desde cuándo la tienen, no sé cuándo fue fundado este grupo apostólico en la parroquia. Seguramente la mayoría de los fundadores o de los que estuvieron al principio ya no están, porque son muchos los que hemos despedido. Estos 7 años hemos despedido muchos adoradores. El grupo se ha ido reduciendo considerablemente. Yo vine en alguna época aquí, estando recién ordenado, y recuerdo que eran muchos más. Y en estos 7 años sí se ha incrementado el número de nuevos, pero no ha sido suficiente. Yo hago un llamado para que todos los que quieran vincularse, adentrarse en este ritmo, en esta espiritualidad, en este estilo de vida, lo hagan. No dejen apagar esto tan hermoso, tan bonito como es adorar a Jesús en Eucaristía. Todos lo hacemos en nuestro estilo, a nuestra manera, pero ellos lo hacen también con un ritmo, con unos turnos de adoración, con unos compromisos, con unos encuentros que ni siquiera son tan seguidos. Es cada mes que se reúnen para preparar la Minerva, para algún compartir. Entonces agradezco esa manera como han venido dando testimonio. A todos los admiro, su labor, su trabajo, su tarea, su entrega por la iglesia. Que el Señor les siga dando las fuerzas en medio de su fatiga, su cansancio, la ancianidad de muchos de ustedes, los múltiples compromisos, los trabajos realizados a lo largo de la vida, y ahora mismo incluso muchos de ustedes en medio de sus fatigas sacan su tiempo para venir aquí. Al profe Jorge, que ha estado ahí pendiente siempre, coordinando, ayudando, no solamente con los adoradores, sino en múltiples tareas también de la parroquia, como
como ministro extraordinario de la comunión, como catequista, como celebrador de la palabra. Gracias, profe Jorge, y gracias a todos los adoradores por ese servicio tan especial y silencioso que prestan día a día, y especialmente los jueves y los domingos de enero. Agradezco entonces, pido un aplauso para estos adoradores del Santísimo. Ellos hoy han ofrecido la Eucaristía también dando gracias a Dios por sus benefactores, y en especial por el señor Alcides Galván, que les ha colaborado con algunas camisetas para verse uniformados. Qué bonito el color blanco, que es el de la pureza. A los de Lazos de Amor Mariano, infinitas gracias por su testimonio de vida, por sus conversiones. Muchos de ustedes cuentan con orgullo y con alegría el giro que les dio la vida de 180 grados. Esos testimonios llenan, satisfacen. Estoy muy contento por esas conversiones que el Señor ha suscitado en ustedes, y sobre todo porque es un tema de familia, más que personales, familia misionera. Me alegra ver muchas parejitas y me alegra ver muchos hijos y nietos y demás allegados en este mismo proceso, en este mismo camino. Me alegra haber compartido tantos momentos con ustedes. Tal vez pudieron ser muchos más, por eso también me perdonan por aquellas ocasiones en que no les pude acompañar a la charla, al retiro, a un momento de oración, de adoración. Me excusan por las falencias pues, que pude haber tenido en ese orden de ideas, pero sé que también ustedes comprenden, y me lo han expresado, y se nota el cariño, el amor, el aprecio por el sacerdote, independientemente quien sea y como sea, no solamente conmigo, sino con los demás sacerdotes. Gracias por esas expresiones múltiples, por esas celebraciones que tuvimos juntos, por ese compartir, por la manera como celebraron un buen pastor, cumpleaños, otras fechas más. Que el Señor les retribuya grandemente y que sigan haciendo esa tarea, que sigan comprometidos con la evangelización. Muchas de sus tareas también son de sus entrañas, y una acción silenciosa que no es divulgada muchas veces. Algunas pues se expresan, se invitan, los encuentros, los retiros y demás, pero hay otras que yo sé que ustedes lo hacen muy a su manera, en su cotidianidad, en su ritmo. Sé que tienen pues un ritmo de oración constante, unas oraciones, unas prácticas, y que lo hacen con todo el fervor, y lo hacen no solo con ustedes, sino también por la conversión de tantas almas. Su testimonio de oración y de fe es de admirar, sin mirar pues el pasado, la historia, como les decía ahora, sino mirando el presente y lo que les espera, y lo que les espera también a la iglesia, con tanto bien que han hecho. Infinidad de personas han pasado por retiros, por charlas, por encuentros. Muchos, creo que la mayoría, estoy seguro, más del 50%, que no ha vuelto a una charla, a un retiro, pero sé que lo que han logrado sembrar en su corazón les ha servido de mucho, y o ahora o en su momento eso saldrá a flote, porque es como la semilla que se siembra, y hay que esperar el tiempo oportuno y necesario a que germine la semilla. Entonces tengan esa certeza de que tarde o temprano eso va a multiplicar, va a seguir dando muchos frutos. Entonces, gracias por ese aprecio que le ha cogido a esa casa de retiros que se llama ahora Bellavista. Ustedes han dado nueva vida a este lugar que estaba un poco abandonado, que estaba un poco aislado, siendo patrimonio para esta parroquia, para este municipio.
del templo histórico que hay allí en Bellavista, el mismo clima y ambiente que se experimenta allí y la cercanía que hay, pues no hay que desplazarse ahora a otros lugares lejanos para ir a retiros, aquí mismo está a la mano. Ustedes han hecho que Tarra sea centro de conversiones en ese sentido, centro de atención en la fe, que la gente empiece a hablar por allá en otras partes, vienen en Tarra, vamos a los retiros, allá se están haciendo retiros, se hace este tipo de experiencias, en fin, son un grupo apostólico, un movimiento de laicos muy comprometidos y muy cercanos a la iglesia, sigan con ese ritmo y con ese entusiasmo que la recompensa es grande en el reino de los cielos. Muchas bendiciones en sus vidas y continúen con esos retos. Un aplauso para la comunidad de la al resto de la comunidad, pues lo estaré expresando también en las otras Eucaristías. Gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias por colaborar, por contribuir. Hoy nos sentimos todos orgullosos de lo que hemos logrado y alcanzado en estos más de 7 años. Me daba una pauta ahora la petición que decía, esa la elaboró el Padre Mario, las peticiones que se hicieron. Yo estos días hablaba de 7 años, 7 meses, y ayer estaba cumpliendo 7 días más también. 7 años, 7 meses, 7 días, y ahora decía 7 cambios que se han provocado por el señor obispo en la parroquia. Sigue jugando el número 7, que es el número de la perfección. También en Pacheli fueron 7 años. De verdad, para mí pues es algo significativo en esa medida. Y en estos más de 7 años, pues aquí logramos grandes cosas, pero por ustedes. Siempre siéntanse orgullosos de lo que se ha hecho entre todos, en conjunto. No me gusta cuando se dice, el Padre Trino vino y hizo tal cosa. No, juntos hicimos, porque fueron ustedes los que pusieron el dinero, el esfuerzo, el trabajo, tantas actividades que se hicieron. Aquí hay trasnocho, aquí hay sacrificio preparando unos tamales, un munde, un arroz con pollo, un sancocho, una carne asada para vender y sacar de mi ganancia. Allá atrás hay muchos que han hecho donación de un ternero, de un cerdo, de un pollo, de cualquier premio para los bingos, para las rifas. Entonces miren que esto ha sido tarea de ustedes. El orgullo de haber construido este templo es que lo levantamos sin ninguna ayuda externa. Todo fue puesto por ustedes. Cuando nos llegó la ayuda de Advenia ya teníamos todo levantado, lo completamos, y nos ayudó también Advenia para el carro, para el vehículo. Y yo quiero que entiendan eso, que el vehículo no lo compramos con los diezmos y las donaciones de ustedes. Por eso incluso no se puede vender, porque es una ayuda, ni tampoco me lo puedo llevar. Algunos padres se van a llevar el carrito, no es de la parroquia, lo mandaron de Advenia, de Alemania, con una petición que hicimos con el señor obispo, y llegó para eso. ¿Sí? Algunos se han escandalizado porque un carro así, tan lujoso, tantas cosas que algunos han dicho. Yo sé que ustedes no, pero afuera sí. Pero si usted sigue la corriente, ay, sí, verdad, la cosa, ¿no? Ya usted debe saber y entender que es así como les estoy diciendo, y lo pueden explicar abiertamente. Entonces, mil gracias. No soy de placas, por ejemplo. Me insistieron que pusiera una placa con mi nombre y con tal cosa. La verdad no soy de eso. Lo más importante es que los recuerdos estén en sus corazones y en sus vidas, en sus oraciones constantes y permanentes. Y como decía ahora la palabra de Dios, que todo eso se siga transmitiendo a los hijos y a los nietos, a las generaciones futuras. Son muchas las palabras y los agradecimientos. Por la noche tengo algo más elaborado, digamos, por escrito para leer en la noche. No quiero hacerlo ahora para no ser repetitivo. Pueden seguir las redes sociales esta noche, la emisora, el canal 9 de la Parabólica. Por favor,
favor de Dios para, digamos, como las palabras finales que tengo para compartir con ustedes.